¿Vale? En este momento estamos grabando y recuerden que tienen sus link para preguntas con retroalimentación en la página de los comentarios. Se las voy a poner aquí por si gustan. Y la otra vez también me di cuenta que me escribieron, me preguntaron cuál era el link para responder las preguntas de Item Pool y aquí les va. Ese es el link para responder las preguntas de Item Pool. Entonces, voy a empezar con el tema nuevo, que son las propiedades pues de conectividad o propiedades fundamentales de la cadena de Markov continua. Ya saben, estos conceptos de que un estado accede a otro, que cuando es recurrente, recurrente positivo, etc. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a llamarle propiedades fundamentales. Y el primer concepto que tenemos es la definición. Esta es una definición de cuando un estado accede a otro, ¿no? Supongamos, como siempre, que x, x va a ser una cadena de Markov de saltos puro. Y vamos a tener con valores en un espacio con valores en un espacio finito, de estados finito E, ¿no? Numerable. Y es la última vez que lo voy a escribir. En lo que sigue, en lo sucesivo voy a escribir siempre nada más X y E para denotar estos mismos objetos. Y salvo que cambie la notación, les aviso. Pero mejor vamos a establecer que esto sea lo mismo siempre, ¿sale? Cadena de saltos puros, salvo que se diga lo contrario. Y vamos a tomar dos elementos X sin Y en E, ¿vale? Decimos que X rayita Y, oh, perdón, que X rayita Y o que X accede a Y, sí, sí, de su curso de cadenas de Markov, que el semestre pasado, ¿qué es lo que se imaginan que es la definición? Pues supongo que si por algún t mayor que 0, p de x y t es mayor que 0, ¿no? Perfecto, así es. Para algún t mayor que 0, probabilidad, empezando en x, de que xt sea igual a y, es estrictamente mayor que 0. Es el mismo concepto que antes, lo único es que esta variable es continua, pero pues no le pongan importancia a eso. El concepto es exactamente el mismo. Entonces queremos saber, va a haber algo muy padre aquí, que es que, recuerdan que en la construcción les dije que cada vez que hagamos un salto vamos a hacerlo de acuerdo a cierta matriz pi de transición. Espero quizá les haya sonado que esas matrices, es una matriz estocástica, ¿no? Y en cadenas de Markov semestre pasado, vieron exactamente ese concepto, ¿no? Con una matriz estocástica, pues obtenían una cadena de Markov, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es conectar el comportamiento de esa cadena discreta. Perdón, ya les eché el spoiler. Esa matriz va a definir una cadena discreta que va a ser exactamente los cambios que van haciendo, a dónde te vas yendo en cada uno de los saltos, sin tomar en cuenta el tiempo que pasas entre cada salto. Entonces, va a haber un link muy importante entre la recurrencia y entre estos conceptos de accede y recurrencia y transitoriedad de esa cadena con la de tiempo continuo. Ahorita les explico con más detalle. Vamos a poner una definición. La cadena, el proceso Y, indexado por los naturales, eh, con valores en E también. Definido como, ¿cuándo se da la enésima transición? Solo para recordar la notación. ¿En qué tiempo? Está buena, ¿no? Perfecto. Entonces, si evalúo en tau en eso, me da exactamente la enésima transición y esto sería exactamente y
yn dado por esto, el proceso definido como se conoce como la cadena de saltos. Asociada a X. ¿Vale? Es un concepto muy sencillito. Y un teorema muy padre es que, pues hay un link, teorema. Están muy ligadas estas dos cadenas de la siguiente manera. Para cualquier elección de estados, X y Y, un consejo súper rápido, es más fácil, es más fácil que le vaya haciendo así o que cambie de página. ¿Qué les conviene más? ¿Que le dé como scroll down? ¿O cambie de página mejor? Bueno, le voy a hacer el intento con el scroll down y después me dicen qué tal funcionó. Vamos a tomar para todo X y Y en E con X distinto de Y. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera es que X accede a Y respecto a la cadena X, ¿de acuerdo? En el sentido de que pasa esto. Lo segundo es, como les comentaba, es lo mismo, pero para la cadena subyacente. Esto va a ser muy, muy útil, que es que es equivalente que X acceda a Y con respecto a la cadena X. Esto recordemos que es es un parámetro continuo, ¿no? Es xt con t mayor o igual que 0. Y eso va a ser equivalente a solo fijarnos en la cadena de saltos, que va a ser y, que es yn, con n. Es más, para que se vea más la diferencia, le voy a poner r más. Y esto en los naturales, ¿vale? Esas dos son equivalentes y tenemos pues una caracterización muy parecida a la que teníamos con las probabilidades de transición, que una palabra formada con símbolos del espacio de estados tuviera una cadena, tuviera probabilidad positiva, pues está también ese statement aquí, esta aseveración, que es que Qx a x1 para algunos estados x1 hasta xn en E, se tiene q de x a x1 multiplicada por q de x1, x2, etcétera, hasta q... perdónenme, esta no es mi notación. Estoy copiando el Norris, perdón. Ahora sí, mejor lo pienso yo. Esto es hasta xn. ¿Vale? Y luego de qxn a y sea mayor a 0 para algunos estados x1 hasta xn. ¿Recuerdan? Es un statement, es una aseveración igualita a la que tenía en cadenas de Markov del semestre pasado, pero con Qs en lugar de Ts. Y el siguiente es que la probabilidad... el siguiente todavía no se los debería de poner. Denme un segundo. Continuará. ¿Ok? Para el siguiente, he olvidado hacerles una pregunta, una pequeña encuestita de item pool. Espero que les parezca. Pero antes de hacer la encuestita, de poner estos items D y E y de hacer las pruebas de todas estas cosas, me gustaría preguntarles si queda claro todo esto hasta el momento. ¿Recuerdan todos los elementos que se le está presentando? Sí, profe, pero creo que creo que t tiene que ser mayor o igual que 0, porque, bueno, para que tenga sentido que x siempre accede a x en la definición que le dije. Sí, sí lo puse.
No, bueno, creo que t también puede ser cero, ¿no? Para que x siempre acceda a x. O sea, en P de x, x0 sea positiva. P de x, P0 de x de x a x es siempre uno, porque no te has movido, es un tiempo cero, ¿no? O sea, no ha pasado nada de tiempo y te has mantenido en x, y de esa manera podrías decir que siempre te estás, todos serían, eh, o sea, solo accederías a x, ¿no? O ¿cuál Ajá, es sí, tu sí, por punto? eso, o sea, para que como que bueno, al final ve que la comunicación se define como relación de equivalencia. Creo que Sí, para que x acceda a x, el t tiene que ser para algún t mayor o igual que cero. Bueno, por eso me equivoqué, creo yo. no, está bien esta. A ver, déjame revisar las notas para ver si no. em, Tienes toda la razón. T mayor o igual que cero. Sí, tienes toda la razón. T tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Y por qué te puse eso, eh? Esto lo puse muy mal. Esto lo puse mal, muy mal. Probabilidad de que, empezando en x, de que xt sea igual a c. A ver, perdónenme, voy a corregir aquí. Voy a corregir aquí algo. Este, ¿Podrían borrarlo, por favor, de sus notas y volverlo a pensar? Lo puse afuera y eso está muy mal. Si estamos empezando en un punto X, lo que queremos es acceder a Y. No queríamos calcular distribuciones, queríamos ver que la trayectoria llegara a Y. Y eso quiere decir que lo tenemos que poner para algún t, lo tenemos que poner adentro de la probabilidad. Una disculpa. Debe de ser que xt sea igual a y para algún, t mayor o igual que 0. Perdonen, puse la definición afuera. Por favor, corríjanlo. Y gracias por la observación. Te voy a dar unos segunditos para corrección. Y ahora voy a continuar con lo siguiente. Um, Esto lo único que quiere decir realmente, para evitar la confusión que ya introduje, es que toda la trayectoria, o sea, si nos fijamos en si la cadena va saltando, si empezamos en X y va saltando de esta manera, ¿no? No sé cómo, entonces eventualmente vamos a llegar a Y en algún punto, ¿no? Esa es la probabilidad que estamos queriendo calcular. La otra probabilidad que les puse era la probabilidad de que exactamente en este tiempo t estuviéramos en Y. eh, lo cual de hecho no es tan malo, como veremos un poco más adelante. Este, Pueden ver también así, pero estaba mal en cuanto a la definición. Por favor, corrígeme. Y en el mismo tenor, ¿no? Vamos a responder la siguiente encuesta de item pool. Les voy a dejar estas afirmaciones aquí y vamos a responder, por favor, en item pool lo siguiente. ¿Ok? Entonces, tenemos en este caso una cadena de Markov a tiempo discreto, YN. Usé la misma letra, pero piensen que es otra cadena de Markov, ZN, si quieren, a tiempo discreto, como la que vieron el semestre pasado. Y les estoy preguntando, em, para todo tiempo n, ¿no? La probabilidad de pasar de X a Y es positivo, si esa es la definición de que, eh, si ese es equivalente a que acceda, ¿no? O sea, revisen la definición. Nosotros habíamos dicho que para algún tiempo le pegues, ¿no? Este es para todo tiempo le pegas. Pero, respondan verdadero o falso. ¿Cuántos son los 13? Serían 12, ¿no?
Si gustan, lo puedo dejar aquí. O bueno, ¿qué falta? Falta uno. Bueno, unos segunditos más. Y si no, no se preocupen. Así está bien. Ya se ve el trend más o menos, ¿no? Oh, justo a tiempo. Exacto. No necesariamente la cadena una cadena de Markov satisface esta propiedad. ¿Por qué? Porque pongan atención, por favor, a la palabra de que para todo tiempo n, eso pasa. ¿Qué cadena se les ocurre que no siempre regrese? No, no, o sea, por ejemplo, les voy a echar el spoiler. ¿Recuerdan la caminata aleatoria, no? A ver, voy a hacer una seguida para acá. La caminata aleatoria iba para arriba, para abajo, y tengo cómo justificarlo, ¿verdad? Se me ha olvidado. Parte de la tecnología, ¿no? Eh, la caminata aleatoria hacía lo siguiente. La caminata aleatoria simple se fijaba en los puntos enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y supongamos que x es igual a 0 y y es igual a 0. Y y es igual a otra cosa. Vamos a ponerle 2, ¿no? Entonces, obviamente, cuando saltemos del 0 en el siguiente punto, vamos a estar o bien aquí o bien aquí, ¿no? Supongamos que es una caminata aleatoria simple que empieza en 0. Entonces, en cualquiera de los dos casos, no hay manera de que podamos alcanzar el punto 2 en n igual a un paso, ¿vale? Y de hecho, ni siquiera lo pueden alcanzar en un número que impar de pasos, porque siempre en los impares ustedes van a estar con esta configuración eh, en un entero impar. Bueno, ahí les impar, sí. Ahí les va la siguiente pregunta de Itempool ahora. Y esta es un poquito menos evidente. Por favor, respóndanla. Dice lo siguiente. Ahí está. Vamos a tomar ahora una cadena de Markov a tiempo continuo y lo que les diga su intuición, me lo responden, por favor. Aquí estoy diciendo lo que escribí mal la vez pasada. Mal. Ahora tenemos una cadena de Markov a tiempo continuo y les hago la misma pregunta. O sea, si X accede a Y, entonces para todo tiempo T, esas probabilidades son positivas. ¿Ustedes qué piensan? Ujú. Me gusta muchísimo la anonimidad de esto. 8, 11. Uno más, vamos a dar unos segunditos y si no, perfecto. Entonces, súper contraintuitivo, ¿no? Es efectivamente siempre, no importa el tiempo en el que estén, no hay problemas como en la cadena de Markov, en este ejemplito que les puse. Esto no va a ser ¿qué hice? Esto no va a ser un problema cuando tengamos espacio de estados continuos. Y es algo que se me hace muy sorprendente y muy bonito. Espero que, entonces, qué bueno que verdadero, o si lo dije bien, X y Y accede. Entonces, para todo tiempo T, esto va a ser increíble, ¿no? O sea, solo necesitas uno de los tiempos, ¿no? Y eso te va a decir que para cualquier tiempo esto va a ser cierto. Es está muy padre. Y ahí les va la justificación. La justificación es, de hecho, parte de lo que iba a escribir al final. Les dije que continuaría, ¿no? Entonces, les dije que estos son equivalentes. Lo que va a faltar es eh, inciso, ¿qué? D, que es que la probabilidad de pasar de X a Y en un tiempo T es mayor a 0 para todo tiempo T mayor que 0. Para todo lo voy a poner acá con rojo. Muy llamativo, ¿no? Eh, para... estoy hablando de la cadena de Markov, ¿no? O sea, estoy de la de tiempo continuo. Vamos a ponerle énfasis a eso. Recuerden que esto era probabilidad empezando en X de que XT sea igual a Y, ¿no? Y esto queremos que sea mayor a 0 para todo T
mayor que 0. ¿Vale? Y el último es que lo que escribí la primera vez incorrectamente, que era que x, ahora es correcto, ¿no? Que esto sea mayor a 0 para algún t mayor que 0, ¿no? Y aquí sí que necesitamos, t mayor estricto que 0. ¿Ok? Y este PA me refería para algún t mayor que 0. ¿Ok? ¿Hasta el momento hay preguntas? Bueno, no he revisado la sesión de preguntas. Veamos. De acuerdo. Está bien. Les voy a hacer con las manos unas de las pruebas, porque están facilitas. Vamos a empezar aquí. Si X accede a Y respecto a la cadena de saltos, no, de hecho esta no. Es, exacto, exacto. Este punto, y obviamente implica este, ¿no? Uno es para todo y otro es para algún. Este es palomita. Bueno, este de acá es palomita. Y luego de E implica A, eso también es sencillo, ¿no? Porque eso nos está diciendo ya que la cadena en un tiempo en particular puede transitar de X a Y. Eso quiere decir que la trayectoria va a transitar en particular, ¿no? Si estamos fijándonos en un punto, eso es menos poderoso que en toda la trayectoria. Entonces esto también tiene palomita. Eso es esto se vale sin la demostración, solo con ese argumento. Y los problemas entonces serían probar estas implicaciones que son de aquí a aquí, ¿no? De aquí a aquí y la más importante posiblemente que es de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Ese es el plan. Entonces vamos a probar ¿qué? A a B, ¿no? A implica B. ¿Está claro el plan? Espero que sí. Entonces vamos a poner esta implicación de por aquí. Entonces primero vamos a probar A implica B, ¿no? Bueno, esta de hecho igual y es más o menos evidente. O sea, si X accede a la cadena en tiempo, X accede a Y, entonces en algún punto, entonces X accede a Y implica que existe un T mayor que 0, tal que X sub T es igual a Y comenzando en X, ¿no? Pero esto en particular implica que si T está entre dos intervalos tau, vamos a ponerle M, menor que T, menor o igual que tau M más 1, para alguna elección de M en los naturales, ¿no? Entonces, pues claramente la cadena YT, YM, que sería igual a X tau M, ¿no? Se mantiene constante. Una vez que hicieron el enésimo salto, estuvieron en el valor xt igual a y, se mantuvieron en y hasta el tiempo tau m más 1, y en particular, pues en este punto tau m estaban en y esto quiere decir que ym sea igual a y esto implica que x accede a y, de acuerdo a y, ¿vale? Entonces esta, en cierta manera, quizá la pude haber puesto como también ejercicio para ustedes, porque no se necesitaba mucha justificación. Pero ahora vamos con B implica C, ¿vale?
De acuerdo. Para B implica C, suponemos que, pues, tenemos que Y accede a, bueno, sí, vamos a ponerle, si X accede a Y de acuerdo a la cadena de saltos, estamos en el semestre pasado ahora, ¿no? O sea, tenemos una cadena discreta y una caracterización de que X accediera, una cadena accediera a otro, un estado accediera a otro de acuerdo a una cadena discreta. La caracterización era que existía una cadena de estados, tales que hacían la gracia de que las probabilidades de ir de un estado al otro eran estrictamente positivas, ¿no? Esto implica que existe una cadena x1 hasta xn de estados en E. Y esto es puro semestre pasado, tal es que la probabilidad, ¿cómo le pondremos? ¿Recuerdan las probabilidades de esta cadena de saltos Y? Si recordamos, estaban dadas por esta matriz estocástica pi, ¿no? A ver, aquí le voy a poner como recordatorio, recordar que la matriz de transición de Y es la matriz pi, que no te permitía quedarte en el mismo estado, ¿recuerdan? Pi igual a pi x. Bien. De acuerdo. Entonces, el término de accede quería decir que existían estados tales que pi, ¿no? La probabilidad de empezando en x, irte a x1 y luego a x2 hasta llegar a xn, o sea, x1 hasta llegar a xn, y luego de ir de xn a y, era estrictamente positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que todas estas, bueno, para empezar, no van a ser iguales, están de acuerdo, ¿no? O sea, todos estos puntos, x1 no puede ser igual a x2, ni x igual a x1, porque sabemos que la cadena nunca, la pi nunca asigna masa, bueno, asigna masa cero a quedarse en el mismo estado. Recuerden que necesitábamos saltar una vez que llegábamos al término del tau, ¿no? Entonces, esto en particular quiere decir que todos estos estados deben de ser distintos, para empezar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si tenemos esto? Lo que queremos es una expresión en términos de la Q, pero la Q es exactamente esto, salvo un término QX, ¿no? O sea, esto implicaría, esto pasa, sí, solo sí, ¿no? Eh, esto pasa, sí, solo sí. Pues la Q chiquita, X, recuerden, esta era la intensidad, ¿no? Pi X más X1 multiplicado por, solo estoy multiplicando por este término que está aquí en, vamos a ponerlo azul, ¿no? Multiplicado por ¿qué? QX1 por pi x1, x2 hasta pi, perdónenme, qxn multiplicado por pi xny es estrictamente mayor que cero. ¿Por qué? Porque las probabilidades son estrictamente, las Q son estrictamente positivas. Detalle. No es cierto que sean estrictamente positivas. ¿Podrían ser iguales a cero? ¿En qué caso? Un estado fuera No absorbente. necesitamos absorbente, ¿no? Un estado absorbente. ¿Por qué no puede ser un estado absorbente en este caso? Porque las pi x son mayores que cero, ¿no? No, pero las PX No, por igual la podrían ser. accesibilidad. Exactamente, por la accesibilidad. O sea, nosotros sabemos que accedimos de X a Y, y si nos quedamos en el término intermedio, en un estado absorbente, nunca pudimos haber pasado de ese estado absorbente a Y. Entonces, las pi son otra cosa, son simplemente cantidades, y la trayectoria tiene que ver con lo que les platiqué. Gracias por la justificación, así yo no lo escribo. Ya la tienen en video en caso de que les causara dudas. Bueno, ¿están de acuerdo? Entonces todas estas son positivas y esto implicaría que es un sí solo sí, ¿no? Multiplicar por todas estas QX nos va a dar el mismo término y esto es exactamente lo que necesitamos. Si se fijan en la definición, esto es exactamente Q de X, X1 hasta multiplicado hasta Q de XN a Y, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo como sí solo sí. ¿Va?
Entonces ya esa es toda la prueba. ¿Hay alguna duda? Prueba de ese pedacito. La parte más delicada, ahí les va. Ahora probamos. Le cambié las letras a mis incisos. A, B, C. Vamos a probar C a D, ¿no? Déjenme revisar en mis notas para que, en lo que escribía, para que no me haga bolas. De acuerdo, ahora estamos partiendo de la existencia de estas y vamos a tratar de probar el para todo, ¿no? Ahí les va. Entonces, sí, es el sí solo sí, ¿no? Recordar por estrella, ¿no? Si C se cumple. ¿Sí les puse la estrella bien? Sí. Por este sí solo sí, lo que vamos a tener es que, pues esta desigualdad que tenemos aquí se va a cumplir. ¿Están de acuerdo? Entonces esto check, ¿no? Eso era una consecuencia de la cuenta anterior, o del inciso anterior, si gustan. Entonces, no, de la cuenta anterior, perdón, con este rollo de que los QX son distintos de 0. Entonces, la probabilidad ahora, notemos que las probabilidades satisfacen lo siguiente. Queríamos, recuerden, les voy a poner un recordatorio por aquí. Bueno, queríamos la probabilidad para un T, lo que quisiéramos, ¿no? Entonces vamos a notar que para todo, le diré T, notar que para todo S vamos a ponerle mayor a 0 para no equivocarme. La probabilidad de pasar del estado X, XY al XY más 1 en el tiempo T es mayor o igual a lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. La cadena no lo apunten, lo que está en rojo no lo van a apuntar. Bueno, quizás sí sea bueno apuntarlo, ¿verdad? Ahí va. Van a tener la cadena en XY. Este es el punto inicial. Quieren llegar a XY más 1, que digamos que sea, no sé, este punto de por aquí. Quieren llegar aquí, ¿no? De cierta manera. Bueno, no lo voy a poner XY. Y quieren llegar en tiempo T. Entonces, una manera en la que esto puede suceder es que la cadena haya un tau, ahí va, que haya un tau 0, ¿no? La primera transición, que tau 0 primero haga una transición. Si XY es distinto de XY más 1, entonces pues, tiene que haber un evento para que podamos ir a X1. Entonces, que hay una transición, ¿vale? Y lo que van a querer es que esa transición sea precisamente hacia el estado X1, ¿no? Se puede ir a cualquier lado y luego regresar, pero vamos a fijarnos en un evento en particular que es que se vaya X1. Y luego que estén en X1, lo que voy a querer es que tau 1 llegue después de t para que nos mantengamos en este punto de aquí, ¿vale? Y en particular en xt, que es en donde queríamos fijarnos en la matriz, va a tener que estar necesariamente en x y más 1. ¿Está claro? Vamos a hacer explícita la cuenta, entonces, ¿no? De acuerdo al dibujo, tendríamos que esto es lo mismo que la probabilidad de que, empezando en xy, de que tau 0 sea menor que t, para que haya una transición, y luego que la cadena de saltos, bueno, que en tau 0 saltemos al punto x y más 1 y luego ya nos quedemos ahí. Y que tau 1 sea mayor o igual que, mayor estricto que t, no mayor o igual. Y ahora notemos que estos pedazos de por acá son independientes, ¿no? Este tiempo y este tiempo son independientes. El salto de la cadena x tau, les dije que era independiente también. Esa es la manera en la que construimos el modelo de saltos puro. Y entonces esto, pues por la independencia, nos va a quedar simplemente, bueno, la probabilidad de que el producto de las probabilidades de que el primer, vamos a poner en otro color quizá, verde,
que el tiempo morado sea, ocurra antes de t, que eso es ocurre con probabilidad 1 menos e a la menos el parámetro, que es en este caso qx y multiplicado por t, ¿de acuerdo? Y luego está la transición, que debería de tener probabilidad pi, ¿no? Pi de xy a xy más 1. Y luego está el tiempo verde, que queremos que nunca suceda, ¿no? Que va a ser e a la menos q x y más 1. ¿Está claro? A ver si yo también lo puse bien. Ay, sí, está bien. Entonces, bueno, esto es estrictamente, noten que esto van a ser, dijimos que los tiempos tenían parámetros no triviales, ¿no? Estos de puntos de acá iban a ser, bueno, este punto de aquí iba a ser no cero y por lo tanto, tanto el morado como el verde van a ser términos que son distintos de cero. Y estamos suponiendo que está en uno de estos de por acá, ¿no? Es uno de los elementos que tomamos aquí atrásito y esto va a ser estrictamente positivo, lo cual quiere decir que esto es estrictamente positivo y ya lo tenemos, ¿no? Probabilidad de pasar de xy a... Bueno, ya la regué aquí, perdónenme. Esto lo hice con mis notas y en mis notas tenía t. Por favor, corrijan. Entonces esto va a ser estrictamente positivo siempre. Pasar en un solo salto de xy a xy más 1 va a ser estrictamente positivo, ¿no? Ahora lo único que falta es sustituir xy por x y xy más 1 por y, pero eso pues los podemos usar podemos usar Chapman-Kolmogorov, ¿no? Déjenme ver si me faltó algo. Entonces por Chapman-Kolmogorov, ¿saben qué? Antes de moverle, ¿está claro todo hasta aquí? Vale, entonces les voy a quitar esto. Entonces, por Chapman-Kolmogorov, van a tener lo siguiente: la probabilidad de pasar ahora de x a y en el tiempo t va a ser mayor o igual que la siguiente. O sea, ahora lo que van a hacer es... ¿Dónde está mi dibujo? Vamos a poner otro dibujo. Vamos a dividir el intervalo t en n cachitos. ¿No? T entre 1, 2, 3, bueno, T entre N, 2T entre N, etcétera, hasta, etcétera. Dividimos en cachitos de tamaño 1 entre N, T entre N, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí estemos en X y luego saltemos a X1, exactamente, que la cadena esté aquí. Y luego que en X2 esté aquí. Entonces no me importa que haga la cadena, voy a querer que siga exactamente esa trayectoria, ¿vale? Y si este es xn, ¿cómo que sería? Perdón, mt entre n, entonces que este punto por acá que sea xm, esté por aquí. Entonces no me importa realmente lo que haga en el continuo, pero quiero que en esos puntos la cadena esté en los puntitos negros, ¿no? Entonces, eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto va a ser la probabilidad de pasar de x a x1 en un tiempo t entre n. Y luego reinicio la cadena una vez que estoy en el tiempo t entre n. Reinicio la cadena por propiedad de Markov. Esto va a ser mayor, o por Chapman-Kolmogorov, va a ser la probabilidad de pasar de x1 a x2 en otro tiempo t entre n, que es este pedacito que está por aquí. Y así nos vamos hasta llegar hasta la probabilidad de pasar de xn a y, ¿no? Y les dije que este t que escogí incorrectamente con la letra t, piénselo como t entre n, ¿no? Todos estos iban a ser estrictamente positivos y por lo tanto esto es estrictamente positivo como se requería, ¿no? Vamos a poner el último punto que era ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Oiga, una pregunta. Ya me confundí un poco. Por ejemplo, con un estado absorbente en la cadena de Markov a tiempo continuo, la pi de xx, o sea, ve que siempre la definimos como 0, pero en ese caso no sería 1, o sea, en la cadena de No. saltos, porque ya te quedas, o como... No, la cadena de la pi
la vamos a construir de manera que siempre sea 0 para quedarse en pi de xx, va a ser por definición igual a 0. La manera en la que puedes validar que estés en un absorbente es que le pongas un tiempo infinito. Y un tiempo infinito es como una variable aleatoria exponencial con parámetro 0. Ok, ok. Va. Bueno, es que ahí lo que me confunde es que, por ejemplo, pondrías como yn a la xjn de ese tiempo infinito, ¿no? Entonces sería parte de la cadena de saltos, ¿no? Entonces esa se quedaría en ese estado para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa probabilidad? Es lo que no sé si me explico. Si son estados absorbentes, nada más defines la probabilidad como el tiempo de espera como infinito. Tiempo de espera en ese punto, como infinito. Porque recuerda que o sea, solo dependías del parámetro de tu exponencial. Entonces, nada más ponlo así. Lo demás de la matriz considera los estados absorbentes, considéralos así. Y para los demás pones las probabilidades que se necesiten para la pi. Y para la pi de los estados absorbentes, pues pones lo que quieras realmente. No, ¿cuál lo que quieras? Tienen que saltar. Da igual lo que pongas en pi, porque si llegaste a un estado absorbente puedes definirlo como gustes, porque si llegaste a un estado absorbente nunca vas a ver el salto. Entonces la pi no importa si es cómo está definida, si la pi de x si x es absorbente, pi de x a lo que quieras nunca la vas a usar, ¿estás de acuerdo? Ah, ok, sí. Entonces define de la manera que quieras, si quieres no sé, de la manera que quieras. No me quiero echar la soga al cuello. Pero no la vas a usar, entonces no es necesario ponerle mucha atención. Bueno, es que creo que Rodolfo tiene un punto porque si no lo definimos, o sea, en el caso absorbente como 1, digamos, podemos construir un ejemplo en el cual la cadena de saltos sea accesible de todos, o sea, por ejemplo, tenemos dos estados y pues si suponemos que la diagonal es 0, un estado va al otro casi seguramente, cada que se mueve. Pero si ponemos los tiempos de espera infinitos en ambos casos, entonces en el tiempo continuo no tenemos accesibilidad, pero en el tiempo finito sí. Eso es el punto número 1 A a B. Dame un segundito. Sí, estaba viendo que les hice la prueba, entonces les hice mal la prueba aquí. Vamos a ver. Ese es el punto A a B. Tu contraejemplo sale del punto A a B. Que existe un tiempo tal que esto es igual a Y comenzando en X. No, es de la definición, exactamente, perdón, es del 2 al 3. Es del 2 al 3 que dije que era el de aquí. Notar que, exacto, si no estaba definiendo bien. Sí, necesitas definir, es cierto, necesitas definir la pi, ¿no? La cadena de saltos, necesitas definirla de manera que vamos a ponerle como tarea porque sí me imagino una solución, que es exactamente la que dicen, ¿no? Definirla para que vamos a ponerle aquí tarea para mí. Se las grabo en otro video. ¿Cómo se ve pi en estados absorbentes? Profe, es que había visto una definición donde empezaban con la matriz del proceso y decían que pues el proceso de Markov relacionado
pues que tiene la matriz pi, se definía como estado absorbente si la entrada, por decir, iésima de la matriz, la entrada de la diagonal iésima de la matriz Q era 0. Justamente se Sí, define así. necesita ser 0, pero tienen un punto válido de que es que necesito tener cuidado para que si me voy a un estado absorbente, ¿cuál es el contraejemplo? Que me vaya a la cadena, con la cadena me vaya de un absorbente. No, pero ¿qué estoy diciendo? La pi de... ¿Saben qué? Vamos a poner aquí, vamos a poner más fácil para x es x1 hasta xn no absorbentes. Entonces, cada que ponga las x1 hasta xn, al menos para el ejercicio, las voy a poner no absorbentes de manera que no tengamos ambigüedad en cuanto a, a las q's, ¿de acuerdo? Y en este caso, todo lo que dije es válido, ¿no? Si ponemos todos los absorbentes, solo necesitamos modificar un poquito la prueba que estamos poniendo aquí, porque si la Q matriz necesita tener, vamos a ponerle aquí, para algunos estados no absorbentes. Entonces, por favor, corrijan esto, agréguenle esa condición a la aseveración y ahora sí ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí ya la prueba es válida, porque nunca tenemos el problema que comentaste. Pero igual les voy a grabar un video para clarificar lo de los estados absorbentes y la pi. Porque sí, es súper válido. ¿Cómo los defines ahí? Vale. Perdón por el tiempo extra. Ahora déjenme esta tarea y les grabo un video más tarde. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente tema, porque ya me atrasé un poquitito, que son los tiempos de entrada. Que otra vez son un copy-paste de lo que vieron el semestre pasado. Los tiempos de entrada son las probabilidades de llegar a bueno, perdón, las variables aleatorias que son el tiempo que te toma llegar a un conjunto dado. Entonces, como antes X es una cadena de Markov y ahora vamos a tomar A subconjunto de E. Recuerden que es el espacio de estados, ¿no? La variable aleatoria que está definida como, a ver, aquí se necesita una notación, DA, que va a ser el primer tiempo, perdón, que va a ser el ínfimo de los tiempos, tales que la cadena al tiempo t entra en A, se conoce como tiempo de entrada a A. ¿Vale? Y vamos a definir de manera análoga, adicionalmente, si Y es la cadena subyacente de salto subyacente. Entonces vamos a anotar por HA el tiempo de entrada de la cadena al conjunto A. ¿Vale? Mis notas. Bueno, después. Bueno, cuando tenemos cuando A es cerrada, ¿no? A es cerrada en el sentido de que nunca hay elementos que accedan a elementos fuera de A. Elementos en A que accedan a elementos fuera de A. Entonces, pues, la probabilidad empezando una vez, o sea, básicamente, si no te puedes escapar de A, entonces la probabilidad empezando en I de que este tiempo de A sea finito
se conoce como probabilidad de absorción. ¿Vale? Y tenemos el siguiente teoremita. A ver si no falta nada. Y algo bien importante es que las probabilidades, esto solo te cuenta que sean finitos, ¿no? O sea, estos ínfimos. Notación, en este caso, la notación que olvidé mencionar, es que siempre que saque, creo que ustedes también lo usan así, pero el ínfimo del conjunto vacío lo vamos a definir como infinito, ¿vale? En caso de que no exista ningún tiempo donde esto suceda. Perdón. Bueno, noten que esta condición, estas probabilidades no les pongas probabilidades de absorción, pero la probabilidad de que DA sea finito y la probabilidad de que HA sea finito son exactamente las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque si llegamos al conjunto A, debimos de haber llegado con un salto, ¿no? Si llegamos con un salto, entonces HA fue finito porque YN entró en el conjunto A. Y recíprocamente, el evento de hecho es el mismo, debido a haberlo puesto como el evento es el mismo, que DA sea finito y que HA sea finito. Por el otro lado, si la cadena llegó, entonces en el tiempo, justamente en el último tiempo de transición, antes de la llegada, ahí la cadena de Markov X también estaría en el conjunto A y se tiene la igualdad recíproca, ¿no? La desigualdad recíproca. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas probabilidades ustedes ya las conocen, ¿no? Ustedes las estudiaron el semestre pasado, son las probabilidades de llegada a un conjunto. Entonces, consecuencia del semestre pasado, tenemos el siguiente teorema. ¿Vale? El vector de probabilidades de llegada, que vamos a llamarle HA, que va a estar indexado por todas las probabilidades de llegada empezando en un punto dado, satisface una ecuación lineal. Es la solución. Es la solución mínima del sistema de ecuaciones ¿cuánto vale? No les puse cuáles eran las probabilidades de llegada, perdón. Esto les vamos a llamar HIs. Perdón. Estos son numeritos, ¿vale? Estas son H's mayúsculas, son la variable aleatoria, y H minúsculas son las probabilidades de que la variable sea finita, ¿vale? Entonces, esas probabilidades están dadas por lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que llegues al tiempo, al conjunto A en un tiempo finito si ya estás en A? Pues 1. Y si estás en otro lado, entonces haces una transición perdónenme, si estás en otro lado que no sea en A, entonces te fijas, en lugar de fijarte en esta variable aleatoria D, te vas a fijar en la cadena de Markov asociada, ¿no? Y para la cadena de Markov subyacente asociada, te fijas en la primera transición. O sea, te estás fijando en qué pasa con X tau, condicionas sobre lo que pasa y obtienes el siguiente resultado que es consecuencia de la fórmula que tienen ya para el semestre pasado. Y van a tener que la suma, en este caso, con el lenguaje que tenemos de Q matrices, la suma sobre los J de Q de I a J, HJA, debe de ser igual a 0. Para ahí que no esté nada. ¿Vale? De hecho, lo que tenían ustedes era lo siguiente. Recuerden que esto es casi la prueba, ¿no?
Si piensan, esto es pensando en la cadena de Markov X, y si piensan en la cadena de Markov Y, entonces lo que tienen es que las probabilidades de todos JCN ¿cómo era? Era JCN sin, supongo que sin I, ¿no? De la probabilidad de ir de J de I a J en la cadena de saltos. Y luego multiplicar por la probabilidad de empezando en I llegar a A, ¿vale? Y esas probabilidades debían de ser 1, ¿cierto? Esa era la formulita que tenían el semestre pasado. Pues bueno, lo único que necesitamos hacer es reinterpretar todo. O sea, multiplicamos, ¿están de acuerdo que podemos multiplicar de ambos lados por QI? Esto es QJ, perdónenme. Necesitamos multiplicar por QI. Multiplicamos por QI de este lado. Y esto nos queda lo mismo que la suma sobre los J's de este pedacito es exactamente, o sea, este de aquí es nada más la pi de ir de I a J, ¿no? Y recuerden que pi de I a J multiplicado por QI es exactamente la matriz Q mayúscula. Entonces, esto es exactamente J en E sin I de Q de I a J multiplicada por H, J, A, y casi lo tenemos, ¿no? Porque esto es igual a QI, pero QI es exactamente, QI chiquita, es exactamente menos Q II. Entonces ya pasan del otro lado y ya lo tienen. ¿Vale? Es solo reescribir la ecuación que ya conocían para el caso de cadenas de Markov. Bueno, entonces en la tarea les voy a encargar resolver, obviamente les voy a encargar resolver un sistema de probabilidades de llegada. ¿Tienen alguna duda con la ecuación? La suma esa que puso que era igual a 1, en realidad era igual a HI, ¿no? Para que al final le quede la segunda ecuación queda igual a 0. Gracias. Gracias. Sí, es HI. Es la probabilidad de empezando en I, perdónenme, es fijarse en la primera condicionante. Gracias. Sí. Muchos errores el día de hoy. Bueno, en la tarea les voy a encargar un ejercicio de estos. ¿Tienen alguna otra duda? Entonces continuamos. Ahora vamos con el tiempo promedio. Que le toma a una cadena en llegar a un... O sea, una cosa es que esto sea finito, ¿no? ¿Dónde estás? Una cosa es que lleguemos en un tiempo finito, ¿no? Y otra cosa es cuánto es el valor esperado de esta D, ¿no? Y eso ya es sustancialmente distinto a la cadena de Markov, ¿no? En la cadena de Markov eran tiempos discretos. Aquí depende del tiempo que pasa entre las ocurrencias, ¿no? Entonces, para incorporar esa información dentro del teorema, dentro de nuestro análisis, pues teníamos que ser un poquito más sutiles con nuestro análisis, ¿no? Entonces, el tiempo promedio de X, o que le toma X, llegar a de X a Y, no, pues llegar a A, perdón, empezando en un punto así indexado como los pusimos antes, lo denotaremos por K chiquita, indexado por X, lo denotaremos por, empezando en Y. Lo denotaremos por KI, que va a ser, bueno, va a depender de A y va a ser simplemente la esperanza del D. ¿Ok? Y ahora
obviamente nos preguntamos cómo calcular estas probabilidades. Y ahí les va la formulita. Hubiera sido bueno un ejemplo, pero voy muy lento. Ahí les va. ¿Cómo calcular estas probabilidades? Estas esperanzas, perdónenme. Tenemos el siguiente teorema, que nos da, si recuerdan, del curso de cadenas de Markov, teníamos también una formulación con ecuaciones lineales de esto, ¿no? Y en este caso, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es si es el tiempo, en cierta manera se vuelve trivial el tiempo esperado cuando estamos en un estado absorbente, ¿no? Porque si estamos en un estado absorbente, el tiempo que nos toma en llegar a A, si el estado absorbente está en A, pues es 0, ¿no? Y si estamos fuera de A, el tiempo promedio en llegar a A va a ser infinito porque nunca vamos a salir del estado absorbente en el que nos encontrábamos, ¿no? Entonces vamos a suponer, por simplicidad o sin pérdida de generalidad, que QI es mayor a 0. No. Vamos a suponer por el momento que QI es mayor a 0 para todo I en A. ¿Ok? Entonces el vector de tiempos de espera, tiempo esperados de llegada que voy a denotar como antes, KA, que va a ser KA empezando en I, indexado por elementos en E, ¿no? Es la solución mínima al sistema siguiente. Entonces va a ser, como les comentaba, si estamos ya en A, entonces el tiempo es 0. Y si no estamos en A, entonces aquí les va la solución. Igual, bueno, a mí no se me hace súper clara. Va a ser la suma sobre todos los JN de QI a J, K, J, igual a 1. Para I distinto de J. Para I que no pertenece a. Y la prueba de esto es la siguiente. Nada más voy a saltar un par de partecitas técnicas. Pues tenemos dos implicaciones. Uno es ver que las probabilidades K satisfacen esto y la otra es ver que la solución mínima es exactamente la K, ¿no? Entonces, primero vamos a probar que K satisface esta ecuación. ¿Vale? Y para eso lo único que hacemos es condicionamos sobre el primer tiempo de llegada, ¿no? Entonces, vamos a suponer que XY está en este caso, ¿no? Vamos a suponer este caso, ¿vale? Que es el interesante. Bueno, primera observación, si estás fuera de A, entonces al menos tienes que esperar a que pase tau 0 para llegar a A. ¿Estás de acuerdo, no? Si no, sigues fuera de A, sigues en I. Entonces, para empezar, este tiempo es estrictamente mayor que tau 0. ¿Vale? Entonces podemos considerar la diferencia. Y por la propiedad de Markov, la esperanza empezando en I de lo que te falta el remanente de tau A menos tau 0,
lo puedes calcular condicionando sobre cuál es el valor de la cadena de saltos, ¿no? Que era X tau 0. Entonces vamos a suponer que la cadena de saltos se va a J, ¿no? Entonces lo que está pasando es que la cadena está empezando en I. Tienes J por acá. Y tienes el tiempo tau 0 por acá. Entonces, pasa este tiempo, saltas, vas a un punto J y ahora te fijas en la cadena reiniciada cuando hiciste el salto y por la propiedad de Markov, eso debería de ser una nueva cadena de Markov X, pero empezada en el valor J, ¿no? Entonces, el tiempo que te tome en llegar vamos a suponer que esto es A, ¿no? El tiempo que te tome en llegar a este punto, empezando en este punto, va a ser simplemente contar el tiempo de la variable aleatoria original, ¿no? O sea, supón que llegas al punto aquí en este punto, ¿no? Entonces lo único que tienes que tomar es todo el valor del tiempo de la cadena original y restarle nada más el tau 0. Y en ese sentido, esto va a ser igual a la esperanza en J de dA. Perdónenme, aquí ya le había restado el tau 0, ¿no? Más bien lo calculé al revés, pero bueno, el remanente de lo que te faltaba era nada más una cadena de Markov nueva, empezando en el punto J. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esa fórmula, tenemos que este punto va a ser lo mismo que condicionar sobre, esperanza empezando en I del dA, que va a ser esperanza empezando en I. Primero el tau 0, ¿no? Pasa este tiempo y luego vemos qué le pasa a la transición. De ahí vamos a sumar sobre todos los valores de J en distintos de I. Voy a ponerlos así. J distintos de I. ¿Qué hacemos? Hacemos la transición primero. O sea, hacemos la transición de I a J. Y luego de J empezamos otra vez. Pero ahora ya pasó un tiempo tau 0. Entonces lo que necesitamos considerar es dA menos tau 0. ¿Vale? Dado que X tau 0 es igual a J. Y esto ya lo tenemos calculado aquí arribita, ¿no? De hecho, esto ya lo tenemos, ¿no? Esperanza empezando en I de tau 0 está fácil, ¿no? Esto es nada más un entre QI. Y luego todas estas otras van a ser las pis. Estas de acá van a ser las pis de I a J. Y la que nos falta es, de acuerdo a nuestra formulita, ¿sí la puse bien? Sí. A nuestra formulita de aquí va a ser perdón, sí. La K, ¿no? La K empezando en J de A. Entonces ya de aquí tenemos, multiplicamos por QI, ¿no? Ambos lados. ¿Sí me salió? Claro que me salió. Porque de este lado van a ser esta QI por KI. Este es el único pedacito que me faltaba en esta suma. Entonces lo paso del otro lado y obtenemos el resultado. Bueno, al final lo que obtendríamos es que KIA por QI menos... Más bien lo tengo que pasar del otro lado, ¿no? La suma de J distinto de I del QI por P, I, J, K, J, A debería de ser igual a 1. Y ya interpreto estas como las QIs y esta como la QI, recuerden, esto debería ser menos QII. Ya no lo voy a poner, o bueno, quizás sí. Menos QII y este pedacito de por acá es QIJ.
y eso ya nos da la ecuación, ¿vale? Se me está acabando un poquito el tiempo. Déjenme darles rapidísimo la prueba de la minimalidad, ¿no? O sea, es la solución, pero prueba de que es la solución mínima. Va de la siguiente manera. Supongamos que tenemos la misma ecuación resuelta por un vector que le vamos a llamar y'is. Vamos a sustituir estos k's por y'is. De hecho, hasta les voy a copiar y pegar. Vamos a suponer que un vector y indexado por el espacio de estados satisface la ecuación que queremos. Y vamos a compararlo con con las probabilidades de llegada. Tiempo esperado de llegada. Entonces, vamos a empezar con esto. Y vamos a notar que es la misma ecuación que esta, ¿no? O sea, esta lo que vimos es que la ecuación con las Q's es lo mismo que esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Eso fue parte de la prueba del final. Entonces, lo único que vamos a hacer es, vamos a copiar y pegar esta ecuación y vamos a sustituir los valores de y, ¿vale? De aquí se sigue que... Qué nervios me dan cuando se está acabando el tiempo. De aquí se sigue que tengo lo mismo, pero con y'is, ¿no? Y va a ser igual a esto, y aquí voy a poner una yj, y esta es la solución, ¿no? Como antes. Esa es la solución. Pero el detalle es que ahora podemos reutilizar esta fórmula. O sea, ya tenemos una fórmula para todos los is, ¿no? Pues esa fórmula la podemos ocupar acá. Entonces tenemos que, esto sería lo mismo que copiar, pegar, vamos a ver, que usar la fórmula ahora para los YJs, que van a ser 1 entre QJ más la suma de los, ¿qué le pondremos? ¿Ls? Les puse yo aquí. Ks les puse. Suma sobre los Ks. Y les debí de haber puesto, obviamente, llegada. Algo importante que no puse es que esto es era redundante y ahora ya está siendo relevante. Esto debió haber sido, si ya sé cuál es el valor en todos los puntos I en A, realmente la suma la puedo tomar fuera de A, ¿no? Si tomo puntos dentro de A, entonces estos valores debieron de haber sido 0 de acuerdo a esta definición de por acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi punto es que tener esta suma, de acuerdo a esto, ¿no? Tener la suma sobre los es va a ser lo mismo que tener la suma sobre nada más los puntos dentro del complemento de A. Entonces aquí lo que puedo hacer es poner J que no esté en A. Entonces voy a hacer lo mismo ahora sí. Voy a hacer lo mismo con el término que quedaba dentro, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer, esto debe ser distinto de J y K debe de estar fuera de A. Y aquí me va a quedar un 1 entre, perdón, un pi de J acá multiplicado por un YK. Expando. Dios, denme un minuto más, por favor. O si no, si quieren, si gustan, también pueden salir de la sesión y ven el video después. Esto va a ser que 1 entre QI más la suma de, ahora voy a separar este término y me queda la suma de todos esos
va a ser exactamente la esperanza empezando en I. Miren, ¿sabe qué? Les voy a terminar la prueba, en un video adicional. Les voy a poner este pedacito porque no está bien que me quede con su tiempo adicional. Continuar la prueba. Esto, por favor, sí háganlo de tarea porque, de favor, ¿no? Para mí. Continuar la revisión de la prueba. Viendo video adicional. En un segundo les complemento la clase con un video adicional. Perdónenme por el tiempo extra. ¿Hay alguna duda que no sea de esta última parte de la prueba? Lo que sigue realmente es nada más ver que estas formulitas van a ser exactamente el tiempo de espera de tau 0 y este va a ser el tiempo de espera de tau 0 antes de que lleguemos a A y así nos vamos a ir. Entonces vamos a tener un montón de sumas de los tiempos interarribos más o menos condicionando a que nunca lleguemos a A. Y cuando los sumemos todos, obtendríamos la minimalidad. Tendríamos una cantidad que sería por minimalidad exactamente igual a la esperanza, ¿no? La esperanza va a ser la suma de todas esas esperanzas de los interarribos antes de llegar a A. Pero bueno, se los explico con detalle más tarde. Si no tienen ninguna duda, pues podemos terminar la sesión. Bueno, yo tengo una duda, pero de notación, o sea, de lo que Sí, hemos estado usando, porque sí, dime. ahorita se puso que yn es igual a x tau n, ¿no? Así es. Pero entonces, ¿qué pasaría con x0? Porque tau 0 lo estamos poniendo como el primer salto. Empecémosla en cero. Empecémosla en cero. Si puse n mayor o igual que 1, esa es va a ser la notación incorrecta. Creo que sí lo he puesto. Miren, estas partes, nada más cámbiale a mayor o igual que 0. Pero aún así se tiene, esto es el primer salto. Tienes toda la razón. Sí, Dejemos la notación así para no moverle ahorita las pruebas. Dejemos la notación con que yn es exactamente el x tau n. ok. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por la pregunta. Y voy a revisar si algo se contradijo aquí. Espero que no, porque realmente lo único que usé en las Y's era la pi, según yo, ¿no? En todas las pruebas que hice, lo único que usé de la Y era la pi. Pues bueno, entonces les veo. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, entonces los voy a ver el siguiente miércoles y esperen este video con un cachito extra complementario. Y pues ya eso es todo. Espero que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias.